Muchas veces los apuros de la vida moderna no nos permiten apreciar aquellos lugares históricos y llenos de belleza con los que convivimos día a día. Y es que a veces es difícil ver aquello que es muy hermoso y está frente a nuestros ojos. ¿Conocía usted la Basílica de María Auxiliadora construida por la Congregación Salesiana ubicada aquí en la cuadra 2 de plena Avenida Brasil? ¿Sabía usted que esta basílica ha sido declarada recientemente Patrimonio Cultural de la Nación y ha recibido, ni más ni menos, el escudo azul de la UNESCO en virtud a la gran historia y el rico patrimonio artístico que posee? Hoy queremos invitarlos a conocer un poco más este hermoso lugar. Hola, mi nombre es Pablo Solórzano Torres, soy guía oficial de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y esto es Déjame que te cuente. Déjame que te cuente, limeño. La historia de esta iglesia comienza en 1916, cuando los salesianos deciden construir un templo en el contexto de las celebraciones del primer centenario de la independencia del Perú. Es por eso que el padre Carlos Pane decide recaudar fondos para la construcción de este templo que fue diseñado por el arquitecto italiano, el padre Ernesto Vespignani. Se esperaba concluir con las obras en la construcción de esta iglesia para el 28 de julio de 1921. Sin embargo, en tal fecha aún no se había culminado con el techo. Esto no importó mucho porque igual se le inauguró en una ceremonia al aire libre en la que asistió el mismísimo presidente Augusto B. Leguía. Por fin, para diciembre de 1924, en el marco de las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho, se inauguró por fin esta obra ya acabada. Es bueno saber que en el año 1962 el Papa Juan XXIII le dio a esta iglesia el título de Basílica, siendo una de las 12 en todo el Perú que tiene dicho rango. Y además la única en haber sido construida en época republicana con tal título. En la fachada de esta iglesia resalta su torre de 56 metros de altura. Este diseño marcó un hito en la historia de la arquitectura religiosa limeña debido a que era común construir una fachada con una portada, retablo, flanqueada por una o dos torres. ¿Sabía usted que esta torre era el punto más alto de la ciudad de Lima hasta la década de 1950 en que se construye el antiguo Ministerio de Educación ubicado en la avenida Bancay y que fue diseñado por el arquitecto Seoane Ross? Es bueno también saber que esta iglesia sirvió de inspiración para construir otras, como por ejemplo la iglesia de San Francisco de Barranco, la Santa Beatriz de Lince o la iglesia del Señor de Luren en Ica. Hay varios elementos interesantes para observar en esta fachada. Por ejemplo, en la parte superior hay un espacio que estuvo vacío por muchos años hasta que se puso ahí la imagen de María Auxiliadora, que fue un obsequio de la Casa Rosselló. Más abajo se ubican las puertas de bronce hechas por la Casa Negri de Lima y que nos muestran algunas imágenes muy interesantes de diversos santos. Además, en esta entrada también está la estatua de Don Bosco, el fundador de la Orden Salesiana, quien es representado aquí con una mano extendida y con la otra mano en el corazón. Debajo, en el pedestal, hay unos relieves que nos hablan sobre la obra de los salesianos. Estamos por fin dentro de la gran Basílica de María Auxiliadora y aquí adentro nos llama mucho la atención la imagen de la Virgen en medio del altar. Ella fue hecha en 1937 en Italia por el artista turinés Vittorio Ferraro. Las nubes y los amorcillos que tiene al costado fueron añadidos posteriormente. En Italia también fue hecha el baldaquino que la protege en 1934 y llega aquí al Perú gracias al obsequio que hace María Emilia Dubois a la iglesia de María Auxiliadora. Al principio a la feligresía le costó algo de tiempo adaptarse a este nuevo baldaquino, ya que estaban acostumbrados a los típicos altares de la época colonial, pero el tiempo le dio la razón a los salesianos, puesto que, como ya les dijimos, en el año de 1962 se le dio el título de Basílica Menor a esta iglesia y uno de los motivos para darle tal título
fue el hecho de tener un altar tan bello. El baldaquino está rodeado en sus 4 frentes por mosaicos en los que se han representado símbolos que aluden a Cristo. Por ejemplo, en el frente está el mismo Jesús mostrando sus manos en llagas, y en los costados se pueden ver a el pelícano místico, que hace referencia a el sacrificio, y en el otro costado a una cruz que está rodeada por el trigo y la uva, que hacen alusión a la sangre y cuerpo de Cristo. Mientras que detrás está el cristograma IHS, que significa Jesus Homo Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Desde que se iniciaron las obras de construcción de esta iglesia, se planificó poner una imagen de la coronación de la Virgen en la bóveda que está a la espalda del altar mayor. Pero debido a sus altos costos fue imposible en aquel tiempo poder lograr esa obra. Así que en su reemplazo se puso un inmenso monograma de la Virgen María Auxiliadora, que era alumbrada por cientos de focos. Hasta que el año 2015, por fin, se le pidió a los artesanos de Don Bosco crear en mosaicos esta grandiosa obra que por fin podemos ver ahora, en donde se ve a la Virgen que es coronada por su hijo, rodeados ambos de santos como San Pedro, San Pablo, santos salesianos y otros personajes de la historia religiosa. Esta imagen fue develada en la misa de Nochebuena del 24 de diciembre del 2017. Y ahora me encuentro al lado de este púlpito de 1933 que reemplaza uno anterior que era un poquito más sencillo. Este fue diseñado por el arquitecto polaco Juan Subada y fue hecho en los talleres de carpintería de los salesianos de Breña. El púlpito es una obra ecléctica porque fusiona lo barroco y hasta lo gótico. Posee un tornavoz que evoca una cúpula con una linterna coronada por una cruz. Un poquito más abajo podemos ver una guardamalleta que es adornada con una arquería en la que se ven justamente arcos trilobulares con unos pináculos. Y debajo observamos el antepecho, en donde hay paneles en las que se han representado símbolos que aluden a los evangelistas. Toda la estructura se sostiene en 4 recias columnas, y hay que recordar que este púlpito ya no se utiliza desde los cambios que ha habido en el ritual a través del Concilio II Vaticano. Sin embargo, es una de las grandes obras maestras del arte religioso del siglo XX en el Perú. Otra cosa digna de verse en esta basílica es el pavimento hecho con mármol de Carrara a imitación de las grandes basílicas romanas. Como pueden ver, es una bellísima combinación de colores, líneas y figuras geométricas, que además está adornada con el monograma de la Virgen María Auxiliadora. Vamos a conocer ahora la imagen procesional de la Virgen María Auxiliadora, la cual es una talla que fue hecha en España y que llegó aquí al Perú para presidir los actos de inauguración de esta gran basílica en julio de 1921. El año de 1937, esta Virgen salió por fin en procesión por primera vez en las calles de Lima, lo cual ha venido haciendo ininterrumpidamente excepto por 2 ocasiones. Ahora, en la pandemia, y el 24 de mayo de 1940, cuando hubo un terrible terremoto que afectó a la ciudad de Lima. Aquella vez mucha gente estuvo aquí en esta iglesia, pero afortunadamente no hubo ni heridos ni fallecidos. Todo esto debido a la intersección milagrosa de la Virgen María Auxiliadora y también a la gran estructura arquitectónica de esta iglesia. Todo aquello fue considerado para darle el título de basílica. Estamos ahora en el coro de la iglesia y aquí se encuentra el órgano de tubos más grande del Perú y aún en funcionamiento. Fue hecho en Italia por la célebre firma Tamburini y fue bendecida aquí en el año de 1934. El año de 1993 se hace una primera restauración de este órgano. Entonces se le añadió una consola que tenía un sistema computarizado italiano muy moderno, único en su género en toda Latinoamérica. Y el año 2016 se hace una segunda restauración y se reestrenó el órgano con un concierto en donde tocó el organista italiano Alberto Pavoni. Desde este coro también tenemos una vista privilegiada de la nave central de la basílica.
Pero también es un buen punto para observar los 18 lienzos que adornan esta iglesia y que fueron hechos en Italia entre los años 1934 al 36. Ellos fueron creados por el artista italiano Giuseppe Cassioli, muy conocido por los diseños en las medallas de los Juegos Olímpicos de verano. Los cuadros que se exponen aquí nos hablan sobre momentos trascendentales en la vida de la Virgen María y su Hijo Jesús. En ellos podemos ver, por ejemplo, los misterios gozosos, como son el nacimiento de Jesús o la visita con Jesús en el templo. También los misterios dolorosos, como son la crucifixión de Cristo y su muerte, y además los misterios gloriosos que hacen alusión a la resurrección de Cristo. También podemos observar los impresionantes vitrales que fueron hechos en Austria. Son un total de 58 y en ellos se representan a un grupo de los santos peruanos, por ejemplo, en los que están Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, y a un grupo de santos salesianos. Muy bien, amigos, ahora queremos invitarles a conocer otra zona de esta gran basílica, como es la cripta. Estamos en el subsuelo de la Basílica de María Auxiliadora, en esta cripta llamada del Perpetuo Sufragio, puesto que aquí se celebraban rituales como, por ejemplo, funerales. Algo que es muy interesante en este espacio es este altar que está detrás de mí, el cual fue diseñado por el artista Antonio Bozano y fue un regalo de Josefina Cucalón a esta iglesia en memoria de sus padres. Interesante los grupos escultóricos que se pueden ver en este altar. Por ejemplo, la piedad que corona justamente el altar, y abajo podemos ver un relieve en donde se ha representado la historia de Lázaro siendo resucitado por Jesús. Las paredes de esta cripta fueron adornadas con símbolos y diferentes figuras que hacían alusión justamente a los funerarios. Lamentablemente fueron borradas. En los pilares de estas criptas también habían unas placas con los nombres de las personas que habían hecho un tipo de donación para la construcción de la basílica. También fueron sacadas, pero ahora hay un cuaderno en esta cripta en donde se han transcrito los nombres justamente de estos donantes. La única persona enterrada en esta cripta es el padre Carlos Pane, quien fue el gran impulsor de la obra, de la construcción de esta basílica. Él fue un salesiano que había sido primero enviado a España y después aquí a Perú, en donde él hace toda su carrera hasta el día de su muerte. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este recorrido virtual en el que hemos conocido una de las grandes joyas de Lima, como es la Basílica de María Auxiliadora. Hoy hemos aprendido un poco más sobre el contexto histórico de su construcción, sobre los personajes que le hicieron posible y también algo más sobre las obras de arte que engalanan este lugar. Esperamos que el recorrido haya sido de vuestro agrado y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Visita Lima en Facebook e Instagram. Hasta pronto.